sabido que los judíos siguen las leyes sanitarias de Dios que aparecen en el libro de Levítico, y ahora Hitler los obligaba a seguir las leyes sanitarias papales. No olvidemos otro punto crucial, porque políticamente Alemania era de especial importancia para el Vaticano. No olvidemos que fue en la ciudad de Gutenberg, en Alemania, donde Martín Lutero clavó sus 95 tesis a la puerta de una iglesia. Lo vemos. Luego el rey de Alemania, Carlos V, enfurecido, pasó un decreto conocido como el Edicto de Worms y le ordenaba a Martín Lutero a retractarse de sus palabras, cosa que Martín Lutero nunca hizo. Y eso llevó a que ciertos nobles en una región de Alemania conocida como Espira decretaran una reunión que se conoció también como la Dieta de Espiras. Y en esa reunión esos nobles protestaron contra las medidas fascistas del rey Carlos V. De ahí que el movimiento de Martín Lutero se fuera conociendo como protestantismo, porque esos nobles, esos príncipes de la región de Espira, protestaron contra el rey Carlos V. Entonces, Alemania era de especial importancia para el Vaticano. Era una nación que debía ser reconquistada porque estaba ahora en poder del protestantismo, y además había una gran cantidad de judíos en Alemania. Por eso es que el Vaticano puso en el poder al masón caballero de Malta, Adolfo Hitler, cuya autobiografía fue escrita por un sacerdote jesuita perteneciente al partido nazi llamado Bernhard Stempfel. Y es de locos, hermanos, porque luego Hitler asume el poder y una de sus primeras medidas fue elegir a un sacerdote católico llamado Ludwig Müller, a quien les muestro por aquí en esta foto, como líder absoluto de las iglesias evangélicas en Alemania, algo que va en total contravía con el protestantismo. Y el mismo año que Hitler llegó al poder coincide con el número 33 de la masonería. Hitler llega al poder en el año 1933, siendo Hitler un masón. Y fue ese año en el que Hitler nombra a Ludwig Müller como ahora el líder absoluto de la iglesia evangélica. Es decir, le dieron muerte al protestantismo. Se repite todo, hermanos, y comprobamos que el fascismo de Hitler era un fascismo católico, liderado por el Vaticano. Y es algo como que parece que estuviera repitiendo Donald Trump cuando de nuevo empieza a unir a las iglesias con el gobierno, aunque no estoy diciendo que de plano Trump sea un moderno Hitler, habrá que esperar qué más hace, pero tal vez sin saberlo está siguiendo como que los mismos pasos de Hitler, porque Hitler unió la iglesia y el Estado. ¿Y qué pasa? Pues ya sabemos en lo que terminó todo. Mientras tanto, Joseph Ratzinger, quien fue parte de las juventudes hitlerianas, dirigió la Santa Inquisición desde el año 1982 al año 2005. Luego, pues la Iglesia Católica le ha cambiado el nombre a la Santa Inquisición para despistar a los aletargados y le ha puesto Congregación para la Doctrina de la Fe. Y luego las personas se dieron cuenta, esa es la Santa Inquisición. Entonces los pensadores del Vaticano dijeron: vamos a volverle a cambiar el nombre, vamos a ponerle Discaterio para la Doctrina de la Fe, pero que sigue siendo la Santa Inquisición. Y luego Joseph Ratzinger es elegido papa en el 2005. Él renuncia, por supuesto, a su cargo de director de la Santa Inquisición. Y luego Ratzinger, ya como Benedicto XVI, va a un campo de concentración en Auschwitz, en Alemania. Y cuando entra por la puerta dice: Dios, ¿por qué permaneciste callado durante tanto tiempo? Recontra plop. ¡Qué hipocresía, hermanos, tan bárbara! Hermanos, siendo la Iglesia Católica quien dirigió todo lo que Hitler hizo,
y quien ordenó que Hitler enviara a los judíos a los campos de concentración, ¿cómo es que ahora le quieren echar la culpa a Dios? Es de locos, hermanos. Y no olvidemos tampoco al Papa Juan Pablo II, cuyo verdadero nombre era Karol Wojtyła, quien trabajó como vendedor de una planta de químicos llamada Solvay, ubicada en Bélgica, muy próspera hoy en día, y en ese momento su producto estrella era el agente naranja, y resulta que eso era lo que vendía el señor Karol Wojtyła, agente naranja. ¿No es de locos, hermanos? Y también es bastante curioso que los síntomas que produce el agente naranja en el cuerpo humano son muy similares a los que produce el SIDA, es decir, la pérdida total del sistema inmune. ¿Será que el SIDA es más bien un envenenamiento con agente naranja? Porque es curioso que algunos plásticos producidos hoy en día aún contienen rastros del químico agente naranja. ¡Wow, hermanos! Y volviendo al rol que la Iglesia Católica tuvo durante el gobierno de Hitler, recordemos que habían obispos aliados al partido nazi. Claro que hoy tú miras en el internet y ahora resulta que son los más férreos opositores de Hitler. Sin embargo, esos obispos pues no pueden negar que ejercieron el poder al lado de Hitler sin ningún inconveniente, libre y pacíficamente. Además de que eran miembros de la aristocracia y de la oligarquía europea y alemana, entre esos el obispo Clement August Graf von Galen, cuyo nombre von nos revela su origen aristocrático. No olvidemos el tal James Bond. No olvidemos entonces también a Werner von Braun. Hermanos, todos son de origen aristocrático. Como ya hemos dicho, los cardenales católicos son de la aristocracia europea, porque la Iglesia Católica es una religión plutocrática. Entonces este cardenal fue amigo incondicional de Hitler. Ahora la internet lo llama el león de Münster, porque supuestamente fue como un león en contra de Hitler. No, los hechos nos dicen otra cosa totalmente distinta. Así ya sabemos que los ganadores escriben la historia, y quien ganó la guerra fue el fascismo cristiano. Pero nosotros aquí lo tenemos en la foto hablando con Hitler, tranquilo y pacíficamente, antes de subirse a su flamante limusina, plop. Y ese cardenal también era muy amigo del Papa Pío XI, quien llamó a Benito Mussolini, el supuesto inventor del fascismo, como un hombre de la providencia, recontra plop. ¿Y por qué llamaría el Papa Pío XI a Benito Mussolini, el supuesto fundador del fascismo, como un hombre de la providencia? Pues él tendría sus razones, ¿verdad, hermanos? Porque resulta que Mussolini le cedió al papado 44 hectáreas de tierra en Roma, donde funcionaría lo que hoy conocemos como el Estado Vaticano, en un pacto conocido como el Pacto de Letrán. Entonces el Papa vuelve a tomar su poder temporal y legal, pues todo gracias al fascismo y a la masonería. Porque es bastante curioso, hermanos, que el Papa Pío XI canonizara a 33 santos, un número que sabemos es un código secreto de los masones. El Papa Francisco, que también abiertamente se relaciona con el número 33, pues ya hemos visto también inclusive su nombre en numerología babilónica da 33, pero además de todo, hoy en día es la cabeza de la orden masónica secreta llamada la Orden de la Espuela del Oro, plop. Es de locos, todo es muy secreto, oculto. Ellos tienen otra religión oculta y en público se muestran como angelitos dorados. Entonces miremos la prueba aquí, hermanos, todo está a plena vista, de que sí, el Papa Francisco es la cabeza de la orden masónica, de la Espuela del Oro. ¿Y qué pasa? Pues claro, todo papa asume el
poder y se convierte en cabeza de todas las órdenes masónicas del mundo entero. Pero la curiosidad de esto es que uno de los miembros de esa orden de la Espuela del Oro es el señor Benito Mussolini, recontra megaplop. La pregunta que yo me hago es esta: ¿cómo puede ser Benito Mussolini el inventor del fascismo si él estaba bajo las órdenes del Papa Pío XI? Porque todos los que pertenecen a la orden secreta de la Espuela del Oro están bajo las órdenes del Papa de turno. Es como obvio, ¿verdad? Ahora, otro de los cardenales aliados de Hitler fue el cardenal Michael von Faulhaber, si es que se pronuncia así. De nuevo tenemos el von. Sabemos entonces que todo es plutocracia, oligarquía, y es lo que estamos viendo también en el gobierno de Donald Trump. Lo vemos rodeado de oligarcas. Bueno, hermanos, tal vez él reconsidere esto, pero lo que estamos viendo es que está rodeado de Jeff Bezos de Amazon, de Mark Zuckerberg de Facebook, de los dueños de Google, de Elon Musk. Es decir, es el gobierno de la plutocracia. Pero nosotros no estamos interesados en desbancar al presidente Donald Trump. Al contrario, quisiéramos que siguiera gobernando 20 años más si fuera posible. Lamentablemente lo que vemos son las condiciones claras de una pronta revolución, sobre todo cuando empieza a instigar el tema de los inmigrantes, siendo que en Estados Unidos hay una gran cantidad de inmigrantes que pueden desestabilizar a esa nación. Hermanos, bueno, ya veremos cómo se dan las cosas. Volviendo al cardenal von Faulhaber, él pues se enteró de que finalmente se logró la firma del concordato entre Mussolini, el masón de la Espuela de Oro, y el Vaticano. Entonces este cardenal Michael von Faulhaber le envía una carta a Hitler diciéndole, abro comillas, lo que los antiguos parlamentos y partidos no lograron en 60 años, su visión de futuro estadista lo ha logrado en 6 meses. Por el prestigio de Alemania en Oriente y en Occidente y ante el mundo entero, este apretón de manos con el papado, el mayor poder moral en la historia del mundo, es hazaña de bendición inconmensurable. Y el cardenal von Faulhaber termina su carta diciendo que Dios preserve el canciller del Reich para nuestro pueblo. Hermanos, ¿es que acaso tenía razones el cardenal von Faulhaber para hablar bien del Führer? Pues de acuerdo a la visión fascista del Vaticano, claro que sí. Recordemos que Alemania, antes de la Primera Guerra Mundial, tenía un gobierno imperial. Es decir, que su gobernante no era elegido democráticamente, sino que había un rey o emperador. En este caso era Guillermo II, que venía de un linaje aristocrático de emperadores. Y lo curioso de todo es que Guillermo II era protestante. Así, hermanos, no era católico. Y sin embargo, Guillermo II cometió el error de irse a la Primera Guerra Mundial, de lo cual salió muy mal librado, y eso lo llevó a que tuvo que abdicar en el año 1918. Y resulta que en Alemania se